Días, ya casi tardes. Estamos iniciando la semana número 2 del módulo 4, textos y visiones del mundo, en particular con la unidad 2 que se llama literatura, un acercamiento a otras realidades. Es un gusto estar esta mañana tarde con ustedes para para comenzar con los lineamientos de esta semana y recordarles algunas cosas que puedan ser importantes de lo que hicieron la semana anterior. Primero, vamos a, voy a compartirles la orden del día o la sesión, más el objetivo de la clase de hoy. Eh, Como les expliqué la semana pasada, el propósito de esta sesión es que ustedes, al menos de las que son impares, es familiarizarse con los contenidos de la unidad 2, cuyo nombre acabo de mencionar, y revisar si hay algunas dudas o preguntas en particular sobre las actividades o sobre las lecturas. Además de esto, nuestro objetivo de hoy va a ser analizar un poema a partir de los mismos ejercicios que se les presentan en la actividad integradora número 4, que es la de los poemas de lengua indígena en náhuatl y en español. Esos dos les van a ayudar a resolver muchas cosas. Bueno, espero yo que les ayuden a resolver algunos temas o asuntos sobre la actividad integradora número 4 que tienen que entregar el domingo antes de las 11:59, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra sesión de hoy se divide en estos temas, que son la explicación de los contenidos generales, no me voy a detener tanto en eso, la dinámica de trabajo y los ejercicios para puntajes extras, las actividades integradoras 3, la explicación general de la actividad 3, más algunas precisiones que probablemente no estén en la actividad 3, en la plataforma, perdón, la actividad 4, que esa es un poco más parecida a lo que hicieron la semana anterior, en las 1 y 2. Luego mencionar la necesidad de evitar el plagio en función de la nueva rúbrica y de los lineamientos académicos que están en el mismo espacio de Prepa en línea CEP y en el manual de citación APA. Luego, algunos ejercicios para puntajes de extra de la semana número 2, en particular el análisis de un poema. Va a haber un video en el cual se les explica cómo analizar un poema. Yo voy a integrar eso y también vamos a analizar el poema, como sus particularidades, cuáles las cuestiones denotativas y connotativas, y ustedes también van a tener que participar sobre esto. Y para finalizar, más bien al inicio vamos a tener algunos ejercicios sobre ortografía y acentuación en particular. La semana pasada, la mayoría de las personas somos poquitos en la generación, son poquitos en la generación, y la mayoría de ustedes se concentró en hacer correctamente las actividades integradoras, en particular la número 1, que puede ser un poco abrumadora y difícil porque es un cuadro comparativo y los tres temas que vienen ahí, los tres textos que vienen ahí son difíciles, yo mismo lo reconozco, pero bueno, la plataforma decidió que ustedes revisen los tres textos para que ustedes puedan presentar que puedan ver las diferencias en tres géneros literarios: narrativo, lírico y dramático o teatral. Una vez que hagan esto, deben familiarizarse con los conceptos como contexto de autor, contexto de la obra, trama, fondo y forma, personajes, narrador, tiempo, espacio. O sea, son bastantes conceptos que ustedes tienen que manejar para poder revisar todos y para poder aplicarlos correctamente en sus lecturas. Hoy básicamente es lo mismo, pero aplicado a la poesía. Y es una rama que me parece importante cubrir porque casi no se trabaja, pero en la actividad integradora 2 sí se trabaja. Entonces les voy a hacer algunos recordatorios para colocarlas, también para que no se olviden de colocar las referencias como practicamos la semana pasada. Es importante que ustedes en primera instancia puedan hacer algunos ejercicios básicos de acentuación, que creo que es algo que
En general yo califiqué como positivamente, pero que por lo menos recuerden que entre más errores tengan ortográficos, más puntos se les baja en las calificaciones finales de sus actividades. Entonces quería trabajar un poco eso de acentuación el día de hoy también. Entonces son varias cosas que tenemos ahí. Ustedes pueden preguntar lo que necesiten en el momento que ustedes requieran y también revisar más o menos si tienen alguna pregunta alrededor de esto. Antes de pasar a la explicación de los contenidos generales, creo que sería importante que yo les contara qué debo saber para la semana 2 o la unidad 2, es lo mismo. ¿Cuáles son los contenidos generales? Lo más importante, recuerden que todos los temas son importantes, pero en particular los 3 que están ahí, que se llaman literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Los 3 se relacionan porque son los temas comunes. Ahí agregaría un cuarto que es el análisis de un poema. Tiene que ver con el lenguaje connotativo y denotativo que revisamos la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar en primero, o voy a tratar de seguir el orden que está planteado para acá. Entonces, bueno, esos son los más importantes. Y vamos a revisar brevemente antes de que se me olvide, una página que yo utilizo mucho que se llama 68 Voces. Ahorita les voy a explicar en qué consiste y se relaciona por supuesto con la actividad 2, que es sobre lenguas originarias o lenguas indígenas. Prefiero decir originarias, pero si se me pasa indígenas, pues una disculpa. Y con el video que se llama El sentido de la vida, que va a ser importante para la actividad 2 y 3, que son las de la siguiente semana, ¿no? Antes de eso, me gustaría que hiciéramos un repaso sobre lo que hay esta semana. Lo que hay esta semana es la semana, como dije, literatura, un acercamiento a otras realidades, y lo que hay esta semana son lo que están viendo en la pantalla, que son 10 materiales que ustedes tendrían que leer, 9 en realidad, 9 materiales que ustedes tendrían que leer. Esos materiales se presentan de manera escalonada y en función de las actividades con las cuales se relacionan. Es decir, ficción y realidad tiene que ver con lo de la semana pasada, pero también con la actividad de la lectura que se llama Frankenstein y el cuento que se llama La debutante. Tiene que ver con esos. Luego también la literatura e individuo y el sentido de la vida también, sobre todo, se tienen que ver. Ahorita voy a poner el video de ese. Antes, literatura y sociedad, y literatura en los siglos XIX y XX también se relaciona muchísimo con esto. Para finalizar, la parte baja, la parte que están viendo en verde y azul, son los materiales necesarios para poder contestar la actividad integradora 4, que es la que tiene que ver con un poema de Nezahualcóyotl, tanto en lengua náhuatl como en español. Y viene un resumen de cuál es la diferencia entre lenguas originarias, indígenas, indigenistas, etc. También viene un glosario para que ustedes puedan expresar correctamente las palabras y los conceptos que se les preguntan. Y al final viene una infografía y un material sobre las características de la sociedad contemporánea. Estas características les van a ayudar en particular en la actividad número 3, que es la de Frankenstein y la debutante. Si bien no es una sociedad, está muy lejos de ser la sociedad cuando se escribió Frankenstein como la debutante, la nuestra, es decir, está muy lejos de lo que tendríamos que notar nosotros. Ya pasaron muchos años para que podamos comprender muchas cosas, se le sigue considerando la sociedad contemporánea. Nosotros estaríamos ya en otro plano, pero es importante que ustedes sepan muchos de los datos y mucho del pensamiento filosófico que se daba en esos días, por el cual, a través del cual, ustedes van a poder contestar las actividades, sobre todo la 3. Y viene ahí también el foro Aprendiendo, en el cual coloco preguntas todos los días, preguntas detonadoras, y que ustedes pueden participar libremente. Abajo vienen las 2 actividades que se llaman, la 3 es Textos y Mundos Posibles, y la número 4 se llama Literatura y Pluriculturalidad. Ya expliqué más o menos el orden, y lo que deben considerar aquí en este caso es que ya, bueno, yo voy a asumir, o la plataforma y yo cuando califique voy a asumir que ya saben qué es literatura, que ya saben cuáles son los tipos de lectura, que ya saben cuáles son los géneros literarios,
y que ya pueden analizar un texto narrativo. Pues hoy van a analizar un texto poético. Esa es la diferencia, y probablemente la próxima van a analizar un texto teatral o dramático. Esas son la práctica que deberíamos tener, y hoy voy a priorizar el texto poético. Antes de pasar con esto, que sería la relación directa con las actividades que les van a pedir esta semana, en particular las 3 y 4, y en general con la relación que existe entre la literatura y la sociedad, ¿no? ¿Cuál es lo que tiene que ver el individuo como unidad con su sociedad como grupo, y cómo esto tiene que ver con la literatura? Básicamente es, un autor toma en cuenta la sociedad cuando escribe. Esa es una pregunta que ustedes van a responder a través de las actividades. Y la otra es, un escritor es capaz de pensar o de incluir filosofía o forma de pensar en sus textos, sí o no, y cómo se puede analizar en ese sentido, ¿no? También, como lo dije, el análisis de un poema es importante, indispensable, y les va a ayudar mucho para las siguientes semanas, que les van a seguir pidiendo análisis. Por si no sean, espero que lo hayan notado. Todo lo que tiene que ver está con un análisis. Ustedes tienen claro el análisis, tienen clara la expresión en general tienen clara la expresión, y entonces pueden cometer muchos menos errores en sus actividades integradoras para llevar a cabo con corrección las mismas. Entonces, les repito, el objetivo de la sesión es que ustedes se familiaricen con estos materiales que están viendo en pantalla, que puedan expresar sus dudas, las que necesiten, a través del foro Aprendiendo, también a través del chat o el correo electrónico, y por supuesto a través de estas sesiones. Así que esperaría su participación por escrito o bien en el chat si ven este video después, cuando lo voy a colgar probablemente por la tarde. Una cuestión en particular que a mí me interesa mucho es la acentuación. Yo quería ensayar con esto, con ustedes, las reglas generales de acentuación, porque me parece importante, porque como ustedes saben, en la rúbrica del módulo, en todos los casos se califican la cantidad de errores de redacción, de acentuación y de sintaxis que ustedes cometen. Es decir, que sea clara la oración, que esté bien escrita la oración, y que tenga las letras necesarias que deben contener esa palabra, y los acentos, aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Y por eso voy a proyectar este ejercicio, que es como una especie de calentamiento que les va a permitir a ustedes por lo menos recordar las reglas generales de acentuación, ¿no? Que esa es la parte que a mí me interesa muchísimo. Entonces, por ejemplo, esta que ven ahí es un tablero en el cual ustedes van a obtener, déjenme hacerlo grande, voy a ponerle silencio, listo, en el cual ustedes van a participar colocando fuentes de textos, ¿no? Por ejemplo, aquí, el 2, la oración se acerca al tema es, y ustedes me van a decir, ¿es correcta o incorrecta? Por ejemplo, correcta. Es correcta porque el C está bien escrito y tiene textos, ¿no? Voy a poner algunos otros, no todos, pero que ustedes me van a ir contestando. Las palabras grandes se tildan cuando terminan en ese vocal, no terminan en ese vocal, o siempre. Pues ahí vamos contestando, y van ustedes obteniendo puntos a partir del conocimiento de reglas generales de acentuación. Voy a poner algunos más. Había es una palabra aguda, grave, esdrújula. Que le van a poner aguda, por ejemplo, no lo es grave. Entonces ahí me van a decir ustedes cuál es. Por ejemplo, este se cubre, ahí cometí un error. Vamos al 18, por ejemplo. La tilde diacrítica se utiliza para distinguir significados de dos palabras que se escriben igual. Ese es verdadero. Y ahí vamos a tener puntos también. Esto les sirve no solo ahí, sino vamos a poner esta, ¿no? Por ejemplo, esta grave. Voy a poder dejar todas para que ustedes puedan ver cuáles son las reglas que ustedes les ayudan muchísimo.
y las puedan ver en el caso de aquellos que no están viendo el video. El 7. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Voy a responder todas, se las dejo ahí y si alguien tiene ganas de responderlo lo puede hacer a través del chat de aquí o bien a través del chat de la plataforma. Tu oración tu perro es incorrecta porque tú no va con acento cuando se trata de un posesivo, sino solo de un pronombre. Entonces vamos a responder, repito, actualidad es una palabra, ya ponen aguda, lo ponen ahí, entonces sigo con esto. Los monosílabos por regla general no se acentúan, a menos que haya una confusión, como sé que acabo de mostrarles. Otro es lienzo, es una palabra grave, lo tienen ahí también, entonces voy respondiendo. Y restaurador es una palabra aguda, súper. Luego aquí, histórico es una palabra, esdrújula, y es lo que quería ensayar con ustedes. 5 es las palabras esdrújulas se tildan siempre. Muy bien. Ahora respondiendo ustedes. Una oración te preparo un té es incorrecta. Es correcta, no, pero bueno, ahorita lo reviso. Imágenes es una palabra, esdrújula. Té solo va puntuada o tildada o acentuada cuando es la bebida. Dice, las palabras graves se acentúan en la anteúltima sílaba. Estamos terminando. El 9 dice, te preparo, te es pues es incorrecta, pero nos dicen que estaba mal en la anterior, entonces supongo que será correcta, pero esa T no va acentuada, en ese caso solo la bebida. Vamos a terminar con esto. Las palabras sobre esdrújulas se tildan siempre. Y para terminar, las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Y la última de los ejercicios de hoy es las palabras agudas se tildan cuando terminan en ese vocal. ¿Está? Y con eso terminamos todas como especie de memorama. Ahí es donde ustedes pueden aprovechar, revisarlo y decirme cuáles son sus dudas sobre esto. Voy a tratar de que ustedes también repasen estos sentidos, estos temas, que si bien no son de nuestro módulo, sí me interesa mucho que los vayan recordando, no los olviden, y que si no, utilicen también el corrector ortográfico que ya les puse en la plataforma. Ese les va a ayudar muchísimo a revisar cuáles son los aspectos que les están fallando y cómo poder corregirlos, incluso te los corrige solo. Entonces, bueno, esa es la parte de acentuación y me gustaría poner ahorita otra, ya que se integró Ana. Hola Ana, bueno, tarde. Si puedes saludar, si no, hazlo por el chat, por favor. Y estamos en el inicio de la sesión y ese inicio implica una generales de acentuación, reglas generales de acentuación. Tu participación dependerá de estas reglas generales de acentuación. Acabo de poner unas, vamos a poner estas, ¿no? En ese caso, ahí me tendrías que decir, Ana, cuál es no me siento útil, correcto. Va a pasar ahorita a otro. Tienes faltas en el registro o en el registro. Tú me vas a ir contestando, Ana. Acá. Y la idea es que voy a quitar el sonido. Ahí. Muy bien, Ana. Y así vamos contestando las demás. Con Lucía y Alan jugábamos A o B, Ana. Si quieres pon la letra nada más. A o B. El problema es que si te tardas, a veces se cierra. Ahí está. Te ayudo, jugábamos.
Cuarta, Ana. ¿Té o té? ¿Con acento o sin acento? Quiero beber té. Listo. Súper, gracias, Ana, muy bien. Mi doctor dio A, B o C. Puedes poner solo A, B y C, Ana. No tienes que escribir toda la palabra. Listo, ahí te ayudé. Espero que sea la misma. Ah, súper, gracias. Ahí tenemos otro ejercicio. Vamos a hacer el último para que tú puedas ejercitar estabilidad. ¿Ok? Listo. Aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula. Puedes poner A, B o C, no hay problema. Tu participación no está determinada por esto, Ana, ¿eh? Si tienes errores, como todos, pues obviamente no hay problema. Yo lo que quiero es que integres tu participación para que yo te pueda dar el punto extra. Tomás, aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula. Ahí está. Son 12 preguntas. Con eso vamos a ir cerrando. Pelota. Pelota, déjenme bajarle el volumen a ver si se puede. Ahí está ya. Le quité el volumen. Pelota, aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula. Listo. 3. Música. B. A ver, Ana. No, no es B. De hecho es C, esdrújula. Pero no importa, todos cometemos errores. Césped. A, B o C. C, dice Ana. No, de hecho es B. No te preocupes, seguimos. 5. Compartió. Yo te ayudo. Aguda. 6. Matemáticas. Te ayudo. Esdrújula. Te toca la 7. Pícaro. C, dice Ana. Súper, muy bien. Amistad. A mí me van a tocar 9 y 10, a ti te toca 8. Y te toca 11 y 12. Te quedan 3, a mí 2. C, amistad. No, creo que no has contestado. Es A, nos dice. Aguda, súper bien. Ángel, grave, le toca a mí. 10, canción, aguda, bien. Te toca a ti la 11. Tambor. ¿Qué? Ah, dice, aguda, excelente, bien. Última, sílaba. Ah, dice, aguda. No, pues es drújula. No hay problema. A ver cuánto quedamos. Completamos 9 de 12. Me parece bastante buen número. Así que nada, seguimos practicando estas cosas. Acentuación, escritura de palabras, agudas, graves, esdrújulas. Eso me parece que les puede servir a ustedes. Regreso rápidamente a al texto, ¿no? Que creo que esa es la parte que me interesa ahorita. Hay una cosa que yo quería compartir con ustedes, que es uno de los temas más importantes que hay en esta semana. 2 es el tema del sentido de la vida, es decir, ¿para qué hace alguien algo? ¿Por qué en un texto aparece como el sentido de la vida, que es este poema? Perdón, este video que vamos a poner aquí, espérenme.
Este video habla un poco sobre filosofía y le voy a pedir nada más a Ana que me haga un resumen en el chat muy breve de lo que entendió sobre este video. Lo voy a poner, ustedes van a decir lo que se entendió del video. ¿Va? ¿Dudas, Ana? Perfecto, gracias. Va el video y ustedes me van a contar, más bien Ana me va a contar de qué trató. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar,
sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien, Ana, espero tu resumen. Mientras estás escribiendo tu resumen, continúo. ¿Okay? Igual si tienes dudas, avísame por favor si tienes alguna pregunta al respecto en la cual yo pueda ayudarte. Bueno, ahora sí, avanzando con el texto, quería mostrarles aquí está, un material importante. Ya vimos el primer material, que es el sentido de la vida, que es el video que nos va a ayudar para la actividad integral número 3. No es lo único, pero a ver, nos dice Ana que los humanos somos los únicos animales que nos preguntamos para qué estamos aquí. Hay muchas filosofías que dan diferentes sentidos a la vida. Y que si tienes problemas hay que buscar ayuda psicológica. Vale, gracias Ana, en esencia, muy bien, te anoto para la participación de esta semana. Les decía que para la semana 2 me gustaría que consultaran dos materiales. Uno ya lo puse y hizo un muy buen resumen Ana, que es el sentido de la vida, un video que habla básicamente sobre filosofía, y el otro es la plataforma que se llama 68 Voces, la página de internet se llama 68 Voces. Lo voy a leer: serie animada de cuentos originarios mexicanos, narrados en su lengua originaria, creados bajo la premisa nadie puede amar lo que no conoce, con el fin de ayudar a promover el orgullo y el respeto hacia nuestras culturas originarias, así como el uso de la lengua. Viene también en inglés y creo que en portugués. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de algunas empresas, y aquí viene los cuentos en general. Son algunos, no están las 68 voces, pero sí están creo que la mayoría, y viene alguna animación con un guión que habla sobre cada una de ellas, y al final, en general, la historia que se cuenta, por lo general, son mitos particulares de esa cultura a la cual pertenece esa lengua. Por ejemplo, el huasteco, el tenec, ixcateco, huichol, tipay, maya, etc., ¿no? Vienen en su pronunciación original, vienen en su lengua original, y también vienen en inglés, vienen en los 3 idiomas. Entonces, vamos a ver algunos, incluso han puesto algunos que no estaban, no sé si ya estén en la 68,
No, hay 42 ahora, ¿no? Entonces voy a poner algunas para que se den cuenta no solo de la diversidad lingüística de México, sino también de las formas en que cada cultura adopta ciertos mitos o ciertas historias que nos pueden ayudar a nosotros a comprenderlas mejor. Sobre todo porque a nosotros nos toca el náhuatl. También voy a poner el náhuatl, aquí lo voy a buscar y probablemente lo ponga. Antes había más, pero han ido quitando y poniendo en general de algunos. Aquí está, vean, el náhuatl. Voy a poner ese primero y después voy a coger algunos. Duran muy poquito, este dura 2 minutos. Lo voy a poner y después pues obviamente vas a dar tu opinión, Ana, y también los que estén viendo el video. Kema poliwisetla tolkamanali, noche tlamante tlen yejyektitzi, keja sitalime tona tehuametzli, tlen tichiwa temasewalme, keja kema titekiuia totlalnamikilis, o tlen timachilia pan totlakayo o pan toyolo, ayueli tikita. Kema setla tolkamanali poliwi, noche tlen nunca ipanitla tepaktli, keja nopa weyi atl, wan nopa atentini, nochi tlamantli tekuanime, puan nochi tlamantli xiuitini. Niyonaxtimo ilhuis, niyonaxueli tiquitos, niyonaxueli titlachilis o tikakis, pampa politok nopa tlitoli. Huaca motzakua ipan kampa ueli chinankotini, ipan kampa ueli tlaltepaktli keja kema motzakua se puerta o se ventana, kema onka sekinok tlahtolkamanali, mislachiyaktis, pampa timachilis tlamantli tlen santoteco ueli kichiua, huan tlen kichiua masewaltlakame. Yani katlen kipia yolistli ipan itlaltepaktli. Kema poliwi se tlahtolkamanali, nochi poliwi. Hasta nopa kamanali tlen titekuia para titeilhuise titeiknelia. O kema titepouilia para tlachke techkokua o techkuesua. Poliwi nopa antihuatlhuika tlen huikayaya touehkapan tataua. Nochi tlamanti tlen kipuayaya, kejatza momahtuya, kema motiochiuayaya. Keja moskaltihke. Ayokaka hueli sampa kipuas. Kema poliwi se tlahtolkamanali, eli keja miki. Mamias mikehya, mamias mikise, eli keja kema tlapani se teskatl, inintos, eli keja akawilotl, tlen sampa notehki, pampa ayukaka molinea. Juan kema pano yani, más se igualme mukawa, más te igneltihke. Vean ahí cómo se está contando una historia particular o representativa de la lengua y la cultura náhuatl. Y vean aquí cómo viene, basado en, nos dicen que se basa y vienen las fuentes de referencia a las cuales utilizaron para hacer este video. Viene una sinopsis, viene cómo se llama en español, en náhuatl y en inglés. Y vienen los colaboradores que hicieron posible este este corto o esta animación. Les voy a poner otro para ir cerrando con esto, que me interesa mucho que lo sepan porque nos ayuda un montón. ¿Quieres escoger alguno en particular, Ana? De los que están ahí, no puedes ver todos al mismo tiempo, pero luego lo voy poniendo. Zapoteco, mixteco, etcétera. Tú puedes escoger el que quieras y podemos verlo para que vean otro ejemplo. Como repito, como les dije, no es muy complicado, no es muy tardado, así que creo que les puede ayudar mucho a ustedes saber esto, sobre todo para la actividad integradora 4. Vamos a poner uno, a ver. Muy bien, Ana. Mixteco quiere Ana. Vamos a buscarlo acá. Aquí está. Se llama Tuanzabí, que es la muerte. Dura 3 minutos. Adelante. Chacó tura yatra inga tiempo. Uni tura tra chayanira. Ñachi tura tra ñacha achi ñibi nuñu ñibi ya. Taña kucha chani chini. Ayora kura chani chini tañiti. Ñakuchi ñibi. Ñaketa chicha chini tuni shini ratra. Incha ñamacha no nikati bati. Nakakara tra kura itikano. Bati ika banani ira tra chini tata chano. Raya kura bakati nda kucha iora kukwe yati. Kwa chica trata sakuchan de era trachira chanilla, taraya mikati, dandakan danu de ondanu kanishan dandakan, danu inda yutukanu shangan,
chata machi tunchi ika banani do chira kukuegan ika iora katira chamilla chira trati tunita ratra ni kuya bati sibitin di chabakuna koto ratra chira kukueya tabakuka ni ratra chira ia takanya bakuiga nibi nuñuya pitin di chabante oyo rakura tuka imara luga yati nuketa tra chama yutubati yantera tra soko mamani shunkwa chaku shumbaya chaku shunkuichiya iyo iati nunte era tra chanya ni chaku kueya iyo chaya biuso aka nikichana tabira tra shunya soko kati shina tra batina kumara chani lugaya bati kusatra antayu kachiratra que mara lugaya takwara takucha satra undu tabichi inchi biukata uichi kinika indi chanya bachi bati kichasa shinita antumara luya cuenta chava natabi mashunya bati sinyandora bacha kuacha kamara yani chanilla mara lugaya iyo chichata andi kuishunya ti soko maru yani chanilla taru chasa shinita antuma taru kuacha basaba taru chimara lugaya takan kubati ora niketa mara lugaya tindu ita maru yani chanilla taru chira takucha chani taru chimara luya tabati simaru ra lugaya chandiso tantu maru tu imandu tabishi kinikaya chi maru ra chanilla taru chi tani sabachi kwechi taru tani chi taruti kuchan tu ni tamara kwati yani chi chakati shunja ia chakan kuchani kati mara chani ni tan taru itibati dandakan danunteo danukanishan dandakan danu inda yutu chicha dandakan chata machi tunchi ika banani indo chira kukueya katira chitaruti Muy bien, allá podemos ver el texto que pidió Ana, que es sobre el mixteco. Repito, más allá de saber o no el contenido del video, lo que me interesa mucho más es que se identifiquen con alguna de las 68 voces, de las 68 lenguas oficialmente aceptadas por el gobierno como voces oficiales, además del español, dependiendo de la cantidad de comunidades que se encuentren, ¿no? Estos son varios ejemplos útiles y que espero que el viernes les podría estar mostrando el mapa del gobierno también, que implica la división lingüística de nuestro país por vestimenta, por comida, por número de habitantes, por número de hablantes y por territorios. Es un mapa interesante que me gustaría que ustedes revisaran conmigo el próximo viernes. Pero bueno, ya que una vez que revisamos todo esto, que para mí era importantísimo que lo revisaran, ahora sí voy a entrar en materia en las actividades integradoras, que son las 3 y 4. Como verán en la pantalla, la 3 se llama Textos y Mundos Posibles y la 4 Literatura y Pluriculturalidad. La tercera les va a servir para el video que se llama El Sentido de la Vida, del cual me habló Ana, y la cuarta para el que se llama Literatura y Pluriculturalidad, el que les acabo de poner en 68 voces. Pues bueno, nada más les voy a tener que tengan mucho cuidado en colocar esto, que es las diapositivas completas. Es importante o indispensable que me pongan las diapositivas completas, que no olviden alguna y que si se pasan me lo hagan saber también, por favor. La otra es mucho cuidado con copiar y pegar y no colocar las fuentes, porque eso implicaría un plagio y sería un cero instantáneo e inmediato. También no colocar referencias en la diapositiva y al final, es decir, que ustedes deben colocar citas textuales y paráfrasis dentro del texto y al final también. Entonces nada más no se olviden de eso. Y otro aspecto que les recuerdo es que tienen que respetar las 50 palabras. Ojo con no respetar las 50 palabras porque se les puede traer bastantes descensos de puntos. Para la actividad 4, que es literatura y pluriculturalidad, se llama tengan cuidado con no escuchar el poema, tienen que escucharlo. Ahorita yo traje pero la letra. Y luego no contestar en los 5 o 8 renglones de cada respuesta, es importante que cumplan la extensión. Tienen que poner citas o paráfrasis, aunque eso es opcional, y tienen que colocar referencias finales y no solo opinen, sino que opinen a partir de la información que ustedes ya tienen. Es decir,
A eso se le llama opinión argumentada. Entonces, nada más les recuerdo que eso va a ser importante a la hora de evaluar de mi parte, ¿no? Ahora sí entremos en materia sobre la actividad integradora 3, que son estas que están viendo en la pantalla, pero que yo voy a explicar con mayor amplitud a partir de abrir el texto. Aquí está. Se llama Textos y Mundos Posibles y básicamente les van a pedir que lean dos textos. El primero que se llama Frankenstein, una reseña de Frankenstein, y un cuento que se llama La Debutante. Entonces tienen que leer de entrada 3 cosas. Ahí nos indica, en lo que están viendo en pantalla, nos indica cuáles son lo que tienen que leer. No tienen que leer toda la novela de Frankenstein, solamente pueden leer una parte. En particular, los capítulos 4 y 5 del volumen 1, porque son creo que 2 volúmenes. Entonces, cuando ya hayan hecho esto ustedes, lo que sigue es que lean también una reseña para saber de qué trata toda la obra de Frankenstein. Nosotros no les pedimos que lean toda la obra, solo les pedimos que lean 2 capítulos. Y después en La Debutante, esa sí la tienen que leer completa, ¿no? Entonces ahí creo que es importante que ustedes lo puedan investigar, puedan revisar y sepan cuál es la explicación de la actividad integradora 3. Una vez que ustedes ya hayan hecho eso, tienen que armar una diapositiva. Puede ser una diapositiva, puede ser un Canva, en cualquier página o software que ustedes utilicen para hacer presentaciones, puede ser PowerPoint o bien diapositivas de Google. Y luego nos explican una por una cuáles son cuál debe ser el contenido de las diapositivas en cada uno de los casos. Les van a pedir 11 diapositivas, como están viendo en pantalla. Cada una debe llevar cierta información aquí. Portada en la 1, primera impresión en la 2, contexto de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, en la 3. 4, qué movimiento está Frankenstein. 5, el sentido de la vida. 6, otra vez primera impresión, pero del otro texto. 7, la autora Eleanor Carrington de La Debutante más el contexto. ¿A qué corriente pertenece? La 8, la 9, el sentido de la vida. Aquí van a usar el video que acabo de ponerles. Y el que se llama Ficción y Mundos Posibles, que también hay un material que se llama así, lo tienen que revisar. Y en la 11, las fuentes de consulta. En las fuentes de consulta, por favor, dice aquí, coloca el listado de las fuentes consultadas, es decir, de aquellas que utilizaste para hacer tu actividad. Si tienen dudas sobre eso, la semana pasada en la sesión número 1 y 2, ahí viene claramente cuáles son las actividades, ¿ok? Y dice, recuerda revisar el manual de citas y referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Una vez que lo tengan, ya lo tienen del módulo, viene ahí, incluso le pueden dar clic y ahí les descarga, o lo pueden consultar también en el momento en que necesiten, o ver los videos de la semana pasada. Dicen claramente, coloca un fondo y elige un tema, coloca transiciones si quieres, dejar salir tu creatividad. Muy bien. Lo más importante que deben hacer aquí, en este caso, o deben considerar en esto, es que deben de leer los 2 textos, y aquí tengo unas preguntas comunes sobre esto. La más común es la extensión de la actividad integradora 3, 50 palabras por diapositiva. Si colocan paráfrasis o cita textual u opinión, son 50 palabras por diapositiva. También tienen que ver o revisar el video del sentido de la vida, importantísimo, indispensable, y también tienen que explicar, no copiar. Esa parte es fundamental porque me permite a mí saber si están cometiendo plagio o no están cometiendo plagio, ¿no? Ahí es donde yo alcanzo a apreciar todo esto. Esas son las preguntas más usuales para la actividad integradora número 1. La actividad integradora número 3 y la actividad integradora 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Se las voy a mostrar. Ahí va. Listo. Esa actividad integradora número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad, se trata de contestar una serie de preguntas. En esa serie de preguntas deben tener una extensión, y la extensión es de 5 renglones, como les había marcado desde la semana pasada. ¿Qué no es válido?
cuando dice acá, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? No, eso no es válido. Aunque sea que no hayas escuchado, tienes que explicármelo. No, pero yo pude revisar en la página, yo pude ver el video tal y la importancia es tal. Hay mucho material para que ustedes puedan opinar sobre poesía en lengua indígena. Luego la 2, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones se transmitió? Ahí tienen que poner también 5 renglones, por favor. No se olviden de eso porque eso es penalización a aspectos que tienen que ver con la organización. ¿Qué diferencia tuvo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y español? En el clic, en el enlace que viene ahí, viene primero en náhuatl y luego en español. Son 3 minutos en total, es muy poquito el tiempo y tienen que opinar al respecto. También 5 renglones, es importante. Luego, busca en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Si no es el caso, con una persona que conozcas, o si no, en el caso como lo pidió Ana del Mixteco. Graba un audio en el que le has dicho fragmento en español, muy importante, en español. ¿Yo puedo aceptar que lo pongan en las 2 lenguas? Sí, claro, por supuesto, pero si solo lo ponen en la lengua originaria no está siguiendo la instrucción. Pues por favor, respétala. Sube tu audio, asegúrense de que yo lo pueda escuchar y que no esté restringido para mí, porque de lo contrario no les puedo calificar y ahí perderían muchos puntos. Luego reflexiona por qué elegiste ese texto, qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones te transmitió. Después tienen que leer el artículo La importancia de las comunidades indígenas y reflexionar acerca de su contenido, igual 5 renglones, de la misma forma. Luego busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, de preferencia propia de tu estado o algún estado de alguien que conozcas, y comparte el enlace en este recuadro. Verifica que la liga funcione, también lo pones aquí, verifica que funcione. Después reflexiona por qué elegiste esta muestra en 3 a 5 renglones. Y luego tienen que contestar la pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja pluriculturalidad? Justifica tu respuesta de 3 a 5 renglones. Y aquí con base en todo lo que has hecho previamente, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? 3 a 5 renglones. Al final, por favor, no se les olvide colocar sus referencias. ¿Cuáles son las referencias que van a colocar? La número 1 es Canto de Primavera, la 2 es el fragmento literario de la pregunta 2, la 3 es el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas y la 4 es la muestra de lírica mexicana. Esos 4 deben estar referenciados aquí en formato APA. No sé si tengas alguna pregunta, Ana, sobre este en particular. Muy bien, entonces, ahora ya vamos a ir cerrando con la sesión de hoy y si tienen dudas o finales o asistentes y despedida. Hoy, nada más para hacer el resumen de nuestra sesión, espérenme, déjenme compartir la presentación que tenía originalmente, aquí está. Preguntas finales. En nuestra sesión se cumplió nuestro objetivo, que es que ustedes se familiaricen y revisen cuáles son los materiales de esta semana, que revisen cuáles son las actividades integradoras y que expresen dudas al respecto, en particular de algunos conceptos que teníamos ya la semana pasada y algunos que pueden llegar a ser nuevos. Lo de las lenguas originarias también es nuevo. Cumplimos el objetivo de conocer algunas manifestaciones artísticas que tienen que ver con las lenguas originarias y pudimos hacer un resumen del video que se llama El sentido de la vida. Entonces cumplimos con bastantes metas esta clase y espero que si tienen dudas, tanto Ana como los que van a ver este video, me las pueden hacer saber a través del chat o a través de correo electrónico. Recuerden que el tiempo de contestación es de 24 a 72 horas, pero pues yo generalmente lo contesto antes. Por favor, nada más déjenme sus comentarios si tienen alguna pregunta y como Ana me ha dicho que no tiene ninguna, le agradezco muchísimo haber estado acá y les agradezco mucho también a los que van a ver el video. Nos vemos la sesión número 4, que será el próximo viernes. La sesión número 4, ahí está, estará dedicada a la revisión y análisis de la poesía indígena y de la poesía y de una revisión general también de nuestros
materiales que acabo de presentar. Voy a hacer una revisión mucho más rápida porque ya lo hicimos hoy, pero aún así, para los que no vean ese video y sí vean el del viernes, van a poder tener, espero yo, más certezas y menos dudas, ¿vale? Muchas gracias por su atención, muchas gracias, Ana, y nos vemos el viernes. Que estén muy bien y que tengan buen día.